Muy bienvenido a la Palabra de Dios, como decía, una serie de 5 conferencias, la última, esta número 5 de las 5 conferencias referente a la oración. Me gustaría que usted me pueda prestar atención, como siempre digo, vamos a dar simplemente un resumen, no todo, luego van a estar las cartillas donde sí va a estar todo explicado a fondo y donde usted podrá reflexionar y también meditar en cuanto a lo que es la oración. Pero me gustaría que usted me preste atención, no voy a quitar mucho tiempo, pero hoy vamos a hablar de lo que es la intercesión y la guerra espiritual dentro de la oración, en la quinta conferencia de esta serie de 5, y vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, vamos a comenzar hablando de lo que es la intercesión. Hay personas que no saben, nunca han escuchado esta palabra, que sabían o asociaban que tenía algo que ver con la oración, pero que no tenían por ahí muy claro. Y hoy lo vamos a hablar con palabras sencillas, tratando de buscar la mejor manera para explicarlo, así usted no se confunde, así usted luego dice, yo la verdad que me es fácil aprender esto. Así que vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Dice la palabra: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Versículo 30, vamos a leer nuevamente. Estoy en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, en el versículo 30, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Comienza la palabra de Dios hablando de la importancia de la intercesión. Y la Biblia dice que Dios miró desde los cielos y se encontró con un pueblo que era rebelde, un pueblo que pecaba, personas que no le interesaba lo que Dios pensaba, lo que le agradaba a Dios o lo que no le agradaba a Dios. No sé si conoces personas así que dicen: a mí qué me importa lo que piense Dios, ¿no? Personas que insultan a Dios, que maldicen a Dios. Personas que dicen: yo vivo como a mí me parece. Personas que dicen: este es mi Dios, y se tocan el bolsillo pensando que el dinero los va a salvar. Personas que cuando le decimos tratar de agradar a Dios, te dicen: no me vengas con esas cosas. Bueno, ese tipo de personas había acá. Ese tipo de personas era la que estaba en esta tierra. Y dice la Biblia que el Señor miró desde los cielos y Dios enojado. Dice que había enojo, había ira en Dios. Y Dios dijo: busqué quien pudiese hacer vallado. Busqué quien pudiese interceder, quien se pusiese entre ellos y entre mi persona. Ahora, Dios comienza hablando en su palabra la importancia de la intercesión. Y luego vamos a explicar lo que es la intercesión. Pero me gustaría que entiendas esto. Es tan importante que ores por otro y no solamente por vos. Es importante que ores por tus hijos. Es importante que ores en tu trabajo. Señor, me levanto hoy, yo te pido que ningún compañero sufra ningún tipo de accidente. Señor, te pido por mis vecinos, para que no le roben, que no me roben a mí, pero tampoco que le roben a mis vecinos. La persona comienza a entender qué es la intercesión cuando ya deja de pedir la oración, no de la oveja. ¿Sabe cuál es la oración de la oveja? Señor, bendíceme. Señor, restáurame. Señor, dame. Siempre para uno. Bendíceme, restáurame, renuévame, ayúdame. Esa es la oración de la oveja. Todo para uno.
Pero cuando uno empieza a mirar un poquito más allá de la necesidad de uno, es como cuando estás un poco resfriado y fuiste al médico y en el hospital te diste cuenta que al lado tuyo había uno que tenía cáncer, el otro que estaba con todo tajeado, y dijiste, la verdad que me tendrías que ir porque me da vergüenza. Cuando uno comienza a meterse en la intercesión, comienza a mirar un poquito más allá de la necesidad de uno. Comienza a mirar un poquito más allá de lo que uno necesita. Y dice la Biblia que el Señor está buscando intercesores, personas que se atrevan a orar por otros. Mi pregunta es, ¿cuánto hace que no estás orando por otro? Mi pregunta es, ¿cuánto hace que no orás por tu familia, por tus hijos? ¿Cuánto hace que no orás por la iglesia? ¿Cuánto hace que no orás por los pobres, por los necesitados? ¿Cuánto hace? No, pasa, pastor, que yo alcanzo a orar para mí nomás y me quedo dormida, ¿vio? Señor, bendíceme a mí. Lo intenté. No, pasa, pastor, que usted no sabe la necesidad que yo tengo. Usted no sabe todo lo que yo sufro. Bueno, dejá de mirar tanto sufrimiento en vos y comenzá a mirar al costado. Comenzá a mirar la necesidad de otros. Si querés que Dios te bendiga, empezá a pensar en otro. Dejá de pensar en vos. Hay gente que vive pensando en uno. Ay, todo me va mal, a mí nadie me quiere, todos me odian, todos me hacen mal. No sé si alguna vez te encontraste con una persona de esa. Todos lo lastiman, todos lo lastiman, todos le hacen mal. Fui a la iglesia y me miró mal. Estaba en mi trabajo y no me saludó. Todo le afecta, porque están concentrados en uno. Pero cuando uno empieza a mirar la necesidad del otro, cuando uno empieza a mirar a los niños y ve la necesidad en ellos, cuando uno empieza a mirar el problema de aquella persona, de aquel papá que está sufriendo porque su hijo se le está muriendo, entonces uno empieza a entender que la necesidad mía no es tan necesaria. Había una historia en las redes sociales de un niño que le hicieron escribir una carta, ¿no?, a Papá Noel. Y a pesar de que, bueno, de alguna manera lo engañaron al niño, le dijeron, poné, hacé, fíjate, escribile. El niño puso, Papá Noel, yo, ¿no?, dentro de lo que él entendía. Yo no te pido algo tan grande, yo te pido un juguete bien baratito, puso el nene. Y con lo que sobra, comprarle a los otros nenes que no tienen para comer. Porque él entendía que había una necesidad. Ahora, fíjate qué importante entender esto. Qué importante entender de que si yo no me compro esa ropa tan cara, a lo mejor mi mamá puede comprarse algo. ¿Cuántas madres hay que tantas veces no se compran porque se compra el hijo, la hija? Que si yo de repente me compré ese alfajor y lo compartí, tal vez aprendí algo hermoso, algo lindo, ¿no? Yo por ahí les enseño a los chicos, por ahí se compran alfajor, se meten todo para no combinar, ¿no? Tenemos que aprender a mirar más allá de nuestra necesidad. Y la intercesión nos enseña eso. El Señor dijo, busqué y no encontré a nadie. ¿Y sabe por qué el Señor no encontró? Porque no había amor. Y sin amor es imposible entrar en una intercesión. El primer principio, yo creo que uno de los más importantes que vos y yo debemos tener antes de meternos en la intercesión es amor por las almas. Es amor por mis hijos. Nadie podrá orar por alguien si no tiene amor en su corazón. Hay oraciones que son oraciones egoístas y Dios no las escucha. En cambio, vos ves a la mamá que ora y dice, Señor, no importa cómo me vaya a mí, pero bendecí a mi hijo. Y esas son las oraciones que vos decís, wow. Esas son las oraciones que vos decís, wow, esa oración es una oración intercesora. Cuando la persona dice, Señor, yo sé que hay un montón de problemas, pero no te hagas, no prestes tanta atención a lo mío. Yo te pido por mi hijo, por mi hija. Yo te pido por mi hermano, por mi hermana.
Yo te pido que lo bendigas, que la bendigas. Dios está buscando intercesores, personas que se atrevan a orar por alguien más que uno mismo. Yo te desafío en esta semana para que ores por alguien que no conozcas, para que ores por alguien que no es tu familiar, para que ores por alguien que sabes que está pasando un problema y que tal vez no es esa persona tan allegada. La Biblia nos enseña a interceder hasta por nuestros enemigos. La Biblia dice orar por aquellos que os maldicen. Y vos decís, Señor, no sé si orar o arrancarle la cabeza. No, Dios te dice orar. Nosotros nos hieren, nos lastima y cerramos nuestro corazón. El ser humano es así. Cierra su corazón y dice, ojalá Dios te castigue y te caiga todo el peso de la gloria y la cruz se te caiga encima, ¿no? Pero el Señor dice, intercedé por ellos. Intercedé. El Señor estaba buscando a alguien que se atreva a interceder. Es tan importante que nosotros aprendamos a orar no solo por nosotros mismos, no solo por nuestros familiares, sino que podamos interceder aún por aquellos que sabemos que están en necesidad. Libro de Hebreos, capítulo 4. Versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te lo voy a volver a leer. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, ese socorro no tiene que ser solo para mí. Yo me debo acercar. Yo debo orar por aquel. Hay un testimonio de un predicador que tenía que ir a una campaña a predicar. Y sabe que este hombre, este siervo de Dios, por estar trabajando y por los tiempos, no tuvo tiempo para orar, no tuvo tiempo para apartarse con el Señor. Y sabe que cuando estaba ya en esa campaña por predicar, el temor lo invadió. Y él decía, Señor, ¿cómo voy a hablar de tu palabra si no pude orarte como vos te lo mereces, simplemente hablar así, no me pude apartar porque tú sabes, por mi trabajo, por esto, por aquello? Y sabe que cuando él fue a predicar, Dios lo usó de una manera especial. Y cuando termina la campaña, se acerca una persona y le dice, Dios me dijo que esté orando y esté ayunando por tu vida. En otras palabras, Dios lo había usado porque hubo alguien que intercedió por él. Tal vez tu hijo está en la droga, tal vez tu hijo está mal, tal vez tu hijo está destruido, destruida, en pecado, tal vez no quiere saber nada de Dios, pero por tu vida y por tu intercesión Dios lo va a salvar. Por tu oración Dios lo va a salvar. Tal vez el matrimonio de tu hijo, el matrimonio de tu hija no tiene más solución, pero por tu intercesión Dios lo va a salvar. Amén. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Querés misericordia para tus hijos? Tenés que orar por ellos. ¿Querés que Dios bendiga a tus hijos o no querés que Dios los bendiga? Si no querés que Dios los bendiga, si no querés que le pase nada lindo, si querés que el diablo los haga pedazos, no te acuerdes de orar por ellos. Pero si querés que Dios los bendiga, si querés que el Señor los guarde, si querés que ellos sean bendecidos, que les vaya bien, si querés que Dios los cubra de todo accidente, de toda enfermedad, de todo problema, entonces acércate confiadamente a la gracia. Acércate confiadamente al Señor y orá por ellos, decirle, Señor, los pongo delante de tu presencia. Si usted lee la historia de Job, en el libro de Job, en el capítulo 1 en adelante, dice la Biblia que todos los días Job se presentaba delante de Dios e intercedía por sus hijos. Decía, Señor, acá una ofrenda, un holocausto, por las dudas que mis hijos hayan pecado. Qué amor tenía Job. Qué tremendo. Debemos acercarnos confiadamente. La definición de lo que es intercesión, sea en griego, sea en hebreo, sea en español, ¿no? Luego van a estar bien las definiciones en la cartilla, pero
para que usted tenga una idea o para que la idea sea clara en usted, significa hacer una petición a favor o en contra de otra persona. Eso es interceder. Vuelvo a repetir. Es hacer una petición a favor o en contra. Hay personas que interceden en contra. Señor, fíjate lo que me hizo. Señor, hace esto, hace aquello. Pero nosotros debemos interceder a favor. Señor, tocalo. Señor, que Él cambie. Aunque sea, a veces tenemos algún ser querido, algún familiar, alguna persona en nuestra familia que nos está haciendo daño, pero nuestra oración tiene que ser: Señor, tocalo. Señor, no lo mates. Señor, dale oportunidad que cambie. Señor, permitile que Él cambie. Es importante. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Abraham intercedió. Dice que el Señor le cuenta que está por destruir lo que era Sodoma, Gomorra, y Él le dice: si hubieres 10 y si hubieres 5, y trataba de librar de ese castigo. A veces nosotros no tenemos ese sentimiento de intercesión. A veces nosotros queremos vemos una persona que sabemos que está haciendo mal las cosas y cuando le va mal decimos: ¡ah, viste, le fue mal! Nos ponemos contentos. En vez de orar y decirle: Señor, tené misericordia. Señor, yo sé que es cabezón, sé que es cabezona, sé que no quiere venir a la iglesia, Señor. Pero que no lo traigas arrastrándose, Señor, tené misericordia de él. Por muchos años y en muchos casos hemos visto cristianos que se gozan cuando ven una persona que hacía mal las cosas y después le está yendo mal. ¡Ah, viste! Ahí está, mirá. En vez de orar: Señor, tené misericordia. Uno de los profetas que más intercedió por su pueblo fue Jeremías, dice la Biblia. Jeremías lloraba, por eso de ahí muchos le dicen el profeta llorón. Lloraba todo el tiempo y decía: Señor, el pueblo, Señor. ¿No? Samuel intercedió por Saúl. Señor, y dice que el Señor le dijo: no llores más por Saúl porque yo lo deseché. Hay personas que no se merecen que nosotros vayamos delante del Señor e intercedamos por ellos. Pero nosotros debemos hacerlo, debemos mantener un corazón intercesor. ¿Sabés por qué? Porque si vos perdonás e orás por aquellos que no se lo merecen, el día que vos caigas, el día que te sientas destruido, ese día, con la misma misericordia que vos extendiste a otro, vas a ser cubierto. Con la misma vara que vos medís, vas a ser medido, dice la Biblia. Entonces, si vos oraste: Señor, tené misericordia, el Señor va a tener misericordia. Ahora, si vos le dijiste: Señor, arrancale la cabeza, el día que te ocurra a vos, está todo el derecho legal y espiritual para que se te corte la cabeza. Porque la Biblia dice: con la vara que medís, vas a ser medido. Por eso tenemos que aprender a perdonar. No, lo que me hizo es imposible de perdonar. ¿Y vos a cuánto dañaste? ¿Vos a cuánto lastimaste? Ah, pero no es lo mismo, porque viste que lo mío no es lo mismo. No, sí es lo mismo. El modelo del Padre Nuestro que habíamos hablado ya hace unas conferencias atrás decía: perdonando nosotros a los que nos ofenden, para que así también Él nos pueda perdonar. Amén. La oración del justo puede mucho. Algunos motivos para interceder. Debemos aprender a interceder por los que se pierden, los que están perdidos, sea en la droga, sea en el alcohol, en lo que sea. Hay que orar por aquellos que se pierden. A lo mejor vos estás bien y tus hijos están bien, pero tu hermano tiene un hijo en la droga, un hijo en el alcohol. Hay que aprender a interceder, a orar por los pastores, por los ministros, los evangelistas, por los líderes. Hay que aprender. Hay gente que no le interesa nada, ¿sí? Que se encargue el pastor. Usted debe orar por los pastores de este lugar, porque si los pastores de este lugar, Dios nos permita, llegaran a caer, todo el cuerpo cae con la cabeza, dice la Biblia. ¿No? Imagínense que mañana usted venga y está cerrado acá y ya no, el pastor Ruiz se cansó de la iglesia y ahora cerró y va a alquilar el lugar y ya no es más ahí.
Algunos le van a hacer fácil, bueno, me voy a buscar otra iglesia. Pero la Biblia dice que nosotros debemos orar por nuestros pastores. No me conteste a mí, pero usted ora por sus pastores. O usted hace la oración de la ovejita, bendíceme, ayúdame. Debemos orar por los enfermos, por los pobres, por la iglesia. Son temas puntuales por los cuales uno tiene que interceder, que a lo mejor no tienen que ver conmigo directamente, pero que son parte del propósito de Dios. Debemos orar por las pruebas y las luchas, porque hay muchas pruebas y muchas luchas, porque vivimos en un mundo natural. No es que uno viene al camino de Dios y ya no sufre más. No, venís al camino de Dios, querés hacer la voluntad de Dios, vas a empezar a sufrir más todavía. Pero la diferencia es que Dios tiene amor para abrazarte, para sacarte adelante. Debemos orar por las autoridades. No, a mí no me importa, a mí el presidente por mí se puede... No, orá por las autoridades. Orá por el presidente del barrio, orá por el intendente, orá por el presidente, orá, ¿no? Por los gobernadores, orá. ¿Por qué voy a orar por ellos si a mí no me dan nada? Porque la Biblia dice que debes orar por ellos. Es necesario interceder, es mediante personas o entre una persona y Dios en un tema específico. Mirá, Señor, yo sé que tal vez mi hermano no está yendo a la iglesia, pero yo oro para que tú lo traigas. Señor, tal vez mi hermana no tiene mucha fe, pero yo oro para que ella tenga fe. Señor, tal vez a ella le cuesta leer la Biblia, pero yo te pido que la ayudes. Que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien para con ellos. Interceder es ponerse en el medio entre Dios y esa otra persona. Ahora, para poder interceder uno tiene que tener su vida a cuenta delante del Señor. Imagínense que si yo tengo que ir a sacar fiado por una persona, le digo, mira, tal persona está pasando necesidad, yo la conozco, yo doy fe por él, yo doy fe por ella, dale por favor, te va a pagar, ¿no? Ahora imagínate que la persona que yo le voy a pedir fiado, yo le debo. O le saqué fiado y le pagué, pero le pagué mucho tiempo después. Es muy probable que esta persona me diga, mirá, no le voy a dar a la hermana, ¿no? Ramona, pero no por la hermana Ramona, porque no la conozco a Ramona. No te voy a dar a vos porque... No por ella, sino por vos, porque vos no sos íntegro, no sos íntegra. Imagínate que vayas delante de la presencia del Señor y ores así, Señor, te pido por mi hermano para que no peque más, Señor. Y el Señor te diga, ¿y vos cuándo vas a dejar de pecar? Cuando vayas a interceder, Señor, yo te pido que bendiga la vida de mi hermano y que él pueda, Señor, que él vaya a trabajar porque tiene que trabajar. Y Dios te diga, ¿y vos cuándo vas a trabajar? Señor, oro por aquellos, Señor, que no se congregan nunca. Y el Señor te diga, ¿y vos cuándo te vas a congregar seguido? Entonces, tenemos que entender, para poder interceder, tenemos que primeramente saldar cuentas con el Señor. Primeramente, ponernos delante de Dios y santificarnos. Nadie puede dar lo que no tiene, por eso es difícil interceder. Porque yo no puedo orar, Señor, ayudarlo a mi hermano que perdone, y resulta que yo no puedo perdonar. Porque yo me voy a poner adelante, ¿no? O delante entre Dios y esa persona, y el Señor, en vez de fulminarlo al otro, me va a fulminar a mí. Entonces es importante que arreglemos nuestra vida. Para poder interceder por nuestra familia, nosotros tenemos que crecer en el Evangelio. Para poder
orar por otra persona, yo tengo que tener mi vida en santidad, en integridad. Es necesario la oración, es necesario la intercesión, pero primeramente tengo que arreglar mi vida. Así que si hoy sabes que hay cosas en tu corazón para arreglar, yo te animo para que lo hagas. Porque a veces se pierden nuestros parientes, nuestros hermanos, nuestros familiares, porque nosotros no tenemos nuestra vida consagrada. Porque sabés que Dios bendice, ¿no? Y la persona dice, ¿qué le voy a creer? Mirá, está fumando, mirá, está tomando, mirá. Su boca es una cloaca. Entonces la persona, en vez de acercarse a Dios, yo que soy un intercesor tendría que acercar la persona a Dios. En vez de ser un intercesor, soy yo el que lo corre, ¿no? ¿Qué voy a ir a la iglesia? Mirá, fulano de tal va a la iglesia, mirá cómo es. Ah, para eso ni voy a la iglesia. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Por eso es importante que nosotros busquemos la perfección. ¿Tenemos errores? Sí, por supuesto. Pero debemos aprender a poder ser ejemplo. Dentro de la oración vamos a poder interceder, pero tenemos que entender que también existe una oposición. Cada vez que vos querés venir a Dios, cada vez que querés buscar a Dios, existe una oposición. Hay una guerra, hay personas que no están enterados de esto, dicen, no, yo simplemente oro y ya está, y hay una guerra. Hay una guerra espiritual, la Biblia dice, ¿no?, que hay dos reinos que pelean. Y si bien entendemos que Dios tiene la victoria y que Jesucristo murió y que Él nos dio la victoria, pero aún hay una pelea, hay una guerra. Dentro de nosotros dice que la carne y el espíritu pelean. Dice que la carne quiere buscar las cosas de la carne, del mundo, y mi espíritu quiere buscar las cosas de Dios, pero hay una pelea. Ah, me vestí, me arreglé, me bañé, voy a ir a la iglesia, y la carne me dice, no, quédate acá, hace frío. Comete algo rico, mirate una peli, le va a pasar lindo. Y yo estoy ahí, no, pero yo necesito buscar de Dios. Sí, pero también hace frío. Y a veces nos vence la carne y nos quedamos nomás. Colosenses 1:13 dice lo siguiente. Gloria a Dios. Libro de Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre en el perdón de pecados. Vuelvo a leer. El libro de Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay dos reinos. Está el reino de los cielos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Está lo bueno y lo malo. Está Dios y está Satanás, el diablo. Hay personas que no creen. Pero nosotros a lo largo de estos años de ministrar la palabra de Dios, muchísimas veces tuvimos que hacer liberación, orar por personas que estaban atadas, personas que estaban depresivas, personas que aún estaban poseídas, personas que aún estaban en situaciones, en condiciones terribles. Porque existe un reino de Dios, pero también existe un reino de las tinieblas, dice la palabra. Y dice que Él nos sacó de ese reino de tinieblas donde andábamos a oscuras. ¿Cómo anda? Y como, no sé, como Dios quiere, no como yo quiero. Y andábamos ahí. Así por ahí era el dicho, ¿no? ¿Cómo anda? Y como Dios quiere, no como yo quiero, ¿no? Medio tirando la trompa, decían así. Dios nos sacó del reino de las tinieblas. Algunos se quieren meter de nuevo. Déjame meterme un poquito ahí al oscuro, así hago algunas cositas que nadie me ve. Pero dice que Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz.
Porque nosotros sabemos que hay un cielo y un infierno. Y sabemos que si hacemos lo bueno, Dios va a darnos nuestra recompensa, pero si hacemos lo malo, también Dios permitirá. Mira, yo no quiero asustarte, pero Satanás, el diablo, quiere hacerte pedazo. La Biblia dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, pero Satanás vino para destruir. Hay una guerra espiritual, hay dos reinos. Ahora, tomado de la mano de Dios tenemos victoria, pero hay que tomarse de la mano de Dios. Por eso te decimos, tenés que orar, tenés que orar, tenés que orar. Hay cosas detrás de toda acción natural, hay algo espiritual. Uno dice, no sé, era un buen vecino, de repente se enloqueció y la mató a la mujer a hachazo. Y uno dice, ¿cómo? Sí, pero detrás de todo eso ocurren cosas espirituales. Es como cuando uno entró a una casa y de repente se le puso la piel de gallina y sintió algo y dijo, mira, yo no vi nada, pero yo sé que algo había, algo. Porque detrás de todo lo natural existe también lo espiritual. Porque si no existiera lo espiritual, en vano estaríamos en este lugar. La Biblia dice, puesto que Dios es espíritu, hay que buscarlo espiritualmente. Entonces, no ignoréis, dice la Biblia, no ignoremos que hay cosas espirituales que afectan nuestra vida. Por eso tengo que orar. Por eso tengo que buscar de Dios, por eso tengo que leer la palabra, porque hay cosas espirituales, hay espíritus inmundos, potestades, demonios, que atacan mi vida. La depresión es un espíritu inmundo que ataca la vida de la persona al punto de llevarla al suicidio. Hay una guerra espiritual. Efesios 6:12, fíjate lo que dice. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra toda hueste espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Y fíjate lo que dice el 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dos cosas, la intercesión, pero también la guerra espiritual. Ay no, pastor, yo no me quiero meter en eso porque a mí me da miedo. No, ya estás metido. Nosotros le abrimos la puerta al diablo para que entre en nuestra casa y nos destruya, o nosotros le cerramos la puerta y no permitimos que Satanás, el diablo, se meta a destruir nuestra familia. Mamá, papá, tené cuidado los espacios que le dejas a tu hijo, a tu hija. No, yo le doy el celular y que se duerma a la hora que quiera. Y a lo mejor la criatura está navegando por internet, la pornografía, se está mandando mensaje con alguien que ni sabes quién es, sabes dónde. No, pero está acá, no pasa nada. No, tené cuidado. Tené cuidado los espacios que dejás. No, pero no. Enseñale la palabra de Dios. Tenemos la cartilla del altar familiar. Hablale del altar familiar. Hablale a tu hijo, hablale a tu hija que Dios es el Dios que la va a salvar, que lo va a salvar. No te canses de predicar. Eso también es interceder. No te canses de hablarle de Dios porque tu hijo o tu hija lo necesita. Después el día de mañana tal vez se recuerde y diga, me acuerdo, mi viejo era cargoso. Mi vieja era cargosa con las cosas de Dios. Pero qué triste que ellos se acuerden, no, mi mamá nunca me habló de Dios. No, mi papá nunca me enseñó. No, mi esposa nunca me dijo que... ¿no? Yo recuerdo, yo era jovencito y había conocido al Señor, iba a la escuela. Y como 3 años más tarde me dijo una compañera, nunca me hablaste de Dios. Y yo dije, perdona,
Y ella me dijo, yo necesitaba que me hables de Dios. Hay una guerra espiritual, iglesia, no desconozcamos esto. Aprendamos a cubrirnos con la sangre de Cristo. Te levantás, Señor, yo cubro mi familia con tu sangre, cubro mis hijos con tu sangre, Señor, los cubro de todo accidente, los cubro. Hay gente que ni se acuerda de orar por la familia. Aprende a cubrir con la sangre de Cristo tu casa, tu familia, hasta la mascota. No te cuesta nada, Señor, al pichichu lo cubro con tu sangre. ¿No? Hay gente que no le interesa nada. Es importante. Tu lengua, tu palabra tiene poder. Ay, cada día está peor. Un día de esto se va a morir. Vos mismo lo estás atando. Hacer guerra. Pero no porque nosotros busquemos, no, a ver, voy a salir, a ver dónde lo agarre a Satanás o al diablo, a ver, voy a ver algún, no. Dejá que los problemas van a llegar solos. Pero tenés que saber en esta noche que hay una guerra espiritual, y cada vez que llegue un problema a tu vida, que llegue un problema a tu familia, que llegue un problema a tu persona, hay algo espiritual que tiene que ser cortado. Y sabés que no se puede cortar yendo al curandero. ¡Ay! Y yo creo que me hicieron algo, tirame, y le tiro un poquito de provenzal, y le tiro un poquito de hierro, un par de cosas, y ya está. No, así no funciona. La Biblia dice que así no funciona. La única manera de cortar, de romper con toda maldición, es orar a Dios. Amén. Y a través de su palabra, en el nombre de Jesús, cortar toda maldición. Por más que te pongas cintita verde, amarilla, verde, roja, fosforescente, no te va a servir eso. Porque Dios no habita en amuletos. La Biblia dice, si los cielos no pueden contenerlo a Dios, ¿qué te hace creer que un amuleto lo puede detener a Dios? No. Dios no necesita ni de vela, ni de amuleto, ni de nada. Dios necesita un corazón humillado. Si te humillas delante de Dios, Dios te va a bendecir. Amén. Fíjate lo que dice Lucas 10:19. Vos que decís, Señor, pero esto me da miedo a mí. Dios te dio autoridad para hacer guerra espiritual. Lucas 10, versículo 19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Vuelvo a repetir, libro de Lucas capítulo 10 versículo 19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Quiere decir que Dios te dio poder y autoridad para poder rescatar a tu hijo. Si tu hijo se está perdiendo y vos no estás haciendo nada, eso es un problema tuyo, porque Dios te dio la autoridad para reclamar a tu familia para Dios. Dios te dio la autoridad para reclamar. Hay madres que nunca llegan a declarar, Señor, declaro mis hijos que van a estar conmigo en la iglesia. Pasan años y dicen, no, mi hijo nunca va a venir. No. Mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi familia va a llegar. ¿O vos querés que se pierda? Dios te dio autoridad, dice, sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, cuando venga el problema, lo primero que tenés que hacer es clamar a Dios y reprender al enemigo. Cuando venga un problema, rechazarlo, decirle en el nombre de Jesús, yo no me conformo a esto. Cuando llegue la pobreza a tu casa, decirle en el nombre de Jesús, yo no tomo esta pobreza, yo pido la bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 4:1 dice que debemos probar los espíritus. Y esto nos habla que tenemos que tener cuidado. ¿Quién va a mi casa y quién no? ¿Y con qué espíritu entra? Gente muy envidiosa, gente con maldad en su corazón que van y ¿saben qué hacen? Van a ver qué tenemos para luego maldecirnos. Personas que van con un espíritu malo y uno les abre la puerta y uno le ofrece lo mejor y después le clavan una puñalada. Ahora, la Biblia dice, probá los espíritus. Tengamos cuidado, Dios nos dé discernimiento.
Bien, vamos a orar, a ver. Cuando prendemos la radio y escuchamos a alguien, prendemos el televisor y vemos a alguien y enseguida viene un profeta, salimos corriendo para allá. Viene un evangelista, salimos corriendo. Probemos los espíritus. Probemos los espíritus. Porque andan muchos engañadores, andan muchos chantas que quieren llevarse su plata, su dinero. Muchas personas que dicen conocer a Dios y no lo conocen. Que dicen hablar en el nombre de Dios y no hablan en nombre de Dios. No tienen nada que ver con Dios. Pero usted aprenda a discernir. Aprenda a probar los espíritus. Pero si usted no ora, ¿qué discernimiento puede tener? Va a decir como me dijeron una vez. No, me va a decir a mí si yo vi la película, me dijo una vez uno, ¿no? No te guíes por la película. No te guíes por el documental que viste. No te guíes por la prédica que escuchaste. Escudriña todo a la luz de la Escritura. Pero también orá para poder tener discernimiento. ¿Saben por qué el pueblo de Dios no crece? Porque al pueblo le falta oración y lectura de la palabra. ¿Querés crecer en el Señor? ¿Querés crecer en la intercesión? ¿Querés crecer en la guerra espiritual? Aprende a orar. Pasá tiempo orando y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. No todas aquellas personas que se nos acercan tienen un buen espíritu. Por ahí hay personas que van a casa y en vez de llevar bendición llevan cualquier otra cosa. Toda oración, toda súplica, toda intercesión, toda petición que sale de nosotros tiene que ir alineada a la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, toda oración, toda súplica, toda guerra espiritual en la que nos encontremos, toda súplica, toda oración tiene que estar sujeta y alineada a la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, la voluntad de Dios, entonces vamos a estar orando mal. Hay que escuchar y saber qué tenemos que hacer. Lo importante, y para ir cerrando ya con este asunto, luego seguramente en la cartilla va a estar más desarrollado y vas a tener oportunidad de poder leerlo mejor si está en tu corazón. Pero tenemos que entender que la intercesión es importante para poder cubrir con la sangre de Cristo a toda mi familia y a aquellos allegados, para ser de bendición. También la intercesión es importante para poder entender que hay una guerra espiritual. Y aunque no quieras participar, Satanás, el diablo y los demonios, las huestes espirituales, como decía, potestades, principados, te van a atacar tu familia, van a atacar tu trabajo, tu entorno. Por eso debemos aprender a estar preparados para poder defendernos. Hasta aquí la palabra del día de la fecha. Que podamos interceder por aquellos que están cerca nuestro, para que se salven, que podamos orar, pero también que podamos guerrear, que seamos personas que nos levantemos y estemos en las filas del ejército de Dios para poder llevar el reino de Dios y poder llevar también el bien y poder llevar también la presencia y la paz del Señor. Que cuando vayamos a una casa seamos esa persona que lleva la paz y no esa persona que dice, uy, ahí viene aquel, cómo le gusta discutir. Uy, ahí viene aquella, cómo le gusta porfiar. Que seamos esa persona que lleva paz. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Ponete de